Bienvenidos a esta serie de videos para buscar el rostro de Dios, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 23:1. Dice: Tú, Dios, eres mi pastor, contigo nada me faltará. Son versículos que a veces ya no sabemos, son versículos que a veces los tenemos bien analizados, pero verdaderamente el Señor es nuestro pastor. O sea, cuando nosotros decimos que Dios es mi pastor, se refiere a que no nada más nos sujetamos a Él cuando estamos en la iglesia, sino que también se refiere a que tenemos una vida en sus mandamientos y en sus estatutos, eh, acercados a la palabra de Dios en nuestras casas, con nuestra familia. Entonces, verdaderamente, si nuestros líderes espirituales, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, fueran y le preguntaran a nuestros, a nuestros vecinos o a nuestra familia que si verdaderamente Jehová, Dios, Jesús, el Espíritu Santo es nuestro pastor, entonces, ¿qué dirían ellos? ¿Que verdaderamente Dios es nuestro pastor? ¿O diría que somos unos enojones? ¿Dirían que somos unos egoístas? ¿O dirían que somos eh, convenencieros? Entonces, ¿qué es lo que diría nuestra gente que nos rodea? Las personas que nos ven en el día a día, si Dios es nuestro pastor. Porque pues leer el versículo se lee bien fácil, pero aplicarlo a nuestras vidas, eso es lo difícil. Yo pienso que este versículo, a pesar de que se ve bien fácil, es uno de los más difíciles de toda la Biblia. Analízalo a profundidad y se va a dar cuenta que es muy difícil que en nuestro día a día el Señor sea nuestro pastor. Se dice bien fácil, lo decimos de memoria, inclusive cuando estamos gozosos en la iglesia, lo decimos gritando, lo decimos danzando, llorando, pero en nuestro día a día hemos logrado que Dios sea nuestro pastor, hemos logrado verdaderamente que el Espíritu Santo esté con nosotros todo el día o nada más el puro domingo. O sea, nada más el puro día que voy. Entonces eso es lo difícil. Lo difícil es porque acuérdese que cuando Adán y Eva son creados a imagen y semejanza de Dios. Pero luego, si usted lee bien el Génesis 5, dice que Set ya fue creado, el tercer hijo de Adán y Eva, que viene a sustituir a Abel que murió cuando lo mata Caín. Entonces Set ya no es conforme a la imagen y semejanza de Dios, ya es conforme a la imagen y semejanza de Adán. Un Adán que venía con pecados, un Adán que ya venía con frustraciones, un Adán que venía con tendencia al pecado, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen muchos, que nacemos con pecado, porque un niño, mencióname un solo pecado de un niño. No tienen, ¿sí me explico? Pero sí, desafortunadamente, como ya nacemos con una imagen y semejanza de Adán, ya nacemos con una tendencia al pecado. Entonces, Set fue, Adán es hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, que es lo que nosotros traemos emocional, espiritual, físico. Pero como ya viene filtrado por un Adán, entonces ya a través de Adán ya son pasados muchas cosas. Por eso dice el Nuevo Testamento, dice cuando dice, porque si el pecado entró a través de un hombre, se refiere a la imagen y la semejanza de Adán. Dice el Nuevo Testamento, si el pecado entró a través de un hombre, dice entonces
em, por un hombre entra la gracia y la salvación, que es a través de Cristo Jesús. Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. ¿Sí? Le pueden llamar intercesiones, le pueden llamar como quieran, pero conforme a la salvación, solamente es a través de Cristo. ¿Sí? Entonces, este versículo, el Salmo 23:1, es uno de los más difíciles por eso, por nuestra tendencia al pecado, por nuestra condición, nuestra condición adámica, ¿sí? De que cuando Adán y Eva le fallan a Dios, entramos en una etapa de pecado, de una tendencia al pecado. Y el niño, si se fijan ustedes, uno de niño empieza bien y en un punto uno empieza a hacer travesuras, uno empieza a no hacerle caso a la mamá, a no hacerle caso al papá. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con una tendencia al pecado. Si te dicen que, que que hay un evento y te dicen que, que tienes que ir a la iglesia, pues obviamente uno por la tendencia al pecado, uno siempre va a preferir 1000 veces el evento, sí que ir a la iglesia. Y luego dice uno, al cabo, Dios entiende, Dios comprende. Pero entonces verdaderamente ahí en esas ocasiones todavía no hemos podido que el Señor sea nuestro pastor. Cuando la Biblia dice que Dios es mi pastor, se refiere a en el día a día, que en el día a día yo pueda hacer que Él sea mi pastor, que Él sea el que rige mi vida y no mi alma y no mis emociones y no mi intelecto de persona sabia, porque yo, no, o sea, que el Señor sea el que rige nuestras vidas, amén. Entonces, por eso este salmo, el 23:1, a pesar de que es un salmo súper fácil de aprender, todos nos lo sabemos de memoria, todos alguna vez en las iglesias cuando nos dicen, digan un salmo de memoria, nosotros lo decimos, ¿sí? Como el de Jesús lloró, como el de Juan 3:16, todos esos, ¿no? Entonces, pero hacerlo, yo pienso que es el más difícil, uno de los más difíciles de toda la Biblia. El decir, el Señor es mi pastor, porque encierra un mundo de cosas, ¿sí? Simplemente nosotros empezamos a ir a la iglesia y, y en un punto se nos hace pesado. Y el que me diga que no es porque pues no es humano, yo creo, ¿sí? Porque a todos en un momento el cuerpo te dice, quédate acostado. El alma te dice, mejor ve a visitar a tu familiar. Entonces, se nos hace pesado y es difícil mantener muchas veces también por las emociones, por los temperamentos, por los caracteres, la santidad, porque en algún punto ya nos enojamos, ya nos molestamos con perengano, con merengana. Entonces, eh, se nos hace muy difícil que el Señor sea nuestro pastor, pero dice la Escritura, y con esto me voy a quedar, dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. El que logre eh, estar todos los días, todos los días, todos los días. Esto es de una búsqueda de Dios, amén. Y esto no, no pueden hacer nada por nosotros en la iglesia. Tenemos que nosotros mismos buscar a Dios en el día a día, todos los días en nuestras casas, todas las noches en nuestras casas. Dice, de día y de noche yo te buscaré, pero verdaderamente en el día, al amanecer y en la noche, al acostarme, lo estoy buscando. Entonces por eso es que se nos hace difícil que Dios sea nuestro pastor en el día a día, en el mediodía, en la tarde, porque en las mañanas y en las tardes no tenemos esa búsqueda de Dios, no tenemos ese sentimiento de ir y buscarlo, sino solamente
emocionales. Amén. Con esto me quedo. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. En nuestro proyecto, nuestro trabajo, acuérdese, es hacer que el Señor sea nuestro pastor. Que ya no sea nomás un pues algo que se diga al aire, sino que de verdaderamente Dios sea nuestro pastor. Amén. Que podamos mantener ese congregándonos, que podamos mantenernos orando en las mañanas, orando en las noches, buscando a Dios todos los días, porque si no, durante las tardes, durante el mediodía, nos van a hacer pedazos. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. Bendiciones. Amén.